los pongo al costadito. Entendido. Bueno, entonces empezamos al revés. Buenas tardes, yo sé que los sábados va a ser difícil volver a acostumbrarnos a trabajar un ratito, pero lo vamos a volver a intentar. Digo, y después de varias rondas de trabajo, varios documentos leídos y experiencias escritas, yo quería comentarles una experiencia de trabajo que venimos empezando a trabajar justamente desde el año pasado, con una iniciativa de la ingeniera Guillén, ¿sí? En la cual en primera instancia se habló de jefe de gabinetes, en ese caso fue el área de Fernando Navarro, después se sumó también a la gente del INTA, del INAES, del INACE y de SENASA. Un grupo pequeño empezó con una propuesta que era trabajar, poner primera vez a trabajar en conjunto, el Ministerio del Interior, a trabajar de manera realmente conjunta desde el Estado los alrededores de lo que significan los mercados de cercanía o los canales cortos de comercialización. Y muchos de los problemas que hemos ido charlando, vemos como dificultades, son responsabilidad de estudio, materia de estudio en nuestro trabajo, ¿sí? El tema de las logísticas para poder bajar costos y este tipo de cosas son el tema central de nuestro métier de trabajo. El año pasado fue la primera experiencia con la dificultad que tiene siempre los cambios de gabinetes a mitad de una gestión, ¿no? Y esto no nos afectó solo al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, sino a otras áreas también, lo cual hizo que el trabajo que tenía bastante impulso, que empezamos el 5 de enero y hasta mediados de agosto, entre los meses de septiembre, octubre y noviembre, se vio bastante detenido. Y aún así, seguimos construyendo despacito, despacito, y desde esos 5 o 6 que eran en un principio, nos fuimos convirtiendo en este escalón, esta rueda mágica que es la que están viendo ahora, que son todos organismos que realmente tienen una persona en la mesa trabajando. Digo, la licenciada Luna participó en la mesa que fue la primera de este año, la mesa grande, y bueno, y empezó otra vez a funcionar el trabajo conjunto, ¿no? Con un planteo muy concreto, digo, el año pasado fue un año de prueba, está mal la fecha, y es 2021. Pero bueno, Metele empezó a pantalla trabajar. completa, Belma. ¿Cómo? Ponele pantalla completa, así se puede ver mejor. Ah, ¿no está en pantalla completa? A ver, no me da otra cosa, digo. F11 o dibuja, apretá en el menú inferior derecho. Pero yo lo tengo ahí, y yo lo veo en completa, ¿eh? ¿Por qué no? Esperamos de nuevo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ahí? ¿Está mejor? Bien, ahí lo que hicimos fue, bueno, la primera etapa fue conocernos, en la segunda consolidar cuál iba a ser la metodología de trabajo. Hicimos entre el 5 de enero y el 26 de marzo 49 Zoom, o sea, nos veíamos día por medio, no es que era una cosa que quedaba. Y dentro de eso se empezaron a construir varios documentos con bastante solidez hasta que llegamos a un acuerdo entre todas las partes. Un gran objetivo que nosotros queríamos tener, que no lo podemos cubrir, es el poder construir una base de datos en la cual todos los ministerios puedan participar y poder no solo cargar, sino también buscar los datos que uno necesita. El gran problema que tiene el Estado es que tiene una gran cantidad de datos, pero que no hay una ingeniería que los consolide, que los conecte, que los vincule, y se hace bastante difícil tomar decisiones en determinadas cuestiones. El análisis de todo el trabajo se hizo en base a 147 experiencias de 122 localidades de todo el país, no pertenecientes al AMBA, ¿sí? Excluimos todo lo que sea la región grande AMBA,
incluyendo todo lo que es el tercer cordón de la provincia de Buenos Aires, y lo que hicimos fue todo lo que sería esa gran periferia que queda separando ese mapa, ¿no? Ese mapa no lo tengo. Y ahí lo que consolidamos es que ahí tenés 22 millones de habitantes, hay una enormidad de programas trabajando de manera casi pisándose los unos con los otros, ¿sí? Una de las decisiones por cual dejamos de llamarnos mercado de cercanía y pasamos a hablar el término y la definición de canales cortos de comercialización, tiene que ver con que Mercado de Cercanía es un programa que está dividido en dos partes. Como Mercado en tu barrio está dividido en tres partes. Como la feria en tu barrio está dividido en otras dos partes. Y cuando digo, de esa manera hay 14 programas con la misma lógica, con el mismo objetivo, pero instalados en diferentes lugares del Estado. Más se suma a eso los provinciales, ¿sí? Más los desórdenes propios que tienen siempre los municipios. En general, apelan algunos de estos 14 grandes programas pidiendo una infraestructura. Cuando vos vas a entablar conversación con el municipio para ver qué tipo de infraestructura y cuál es la ordenanza y cómo se están manejando, de dónde proveerían, de dónde harían las proveedurías, son todas respuestas sin respuesta porque no se las piensan. Y lo máximo que te piden para una proveeduría de elementos es un gazebo, o sea, cosas nimias que no impactan en el objetivo real que buscamos nosotros, que es conseguir abaratar los costos de los alimentos. Por lo tanto, el laburo sigue bastante fino, y esa matriz de datos que nosotros queríamos tener se nos disolvió porque hubo un problema con el informático que venía trabajando, un problema constante en la Administración Pública Nacional. Al muchacho le ofrecieron un trabajo 4 veces el sueldo que recibía y nos dijo, los quiero mucho, pero me voy. Y bueno, y eso nos pasó, digo, y ahí quedamos como un poco trancados. Eso no impidió que sigamos trabajando, porque después entre mayo y agosto fuimos a la otra pata de trabajo, que no es la territorial en este caso, sino es la de capacitación. Hicimos varios webinarios, 5 o 6, no me acuerdo bien cuántos, por el canal de YouTube del INTA. Después tuvimos otras actividades con el INAES, perdón, con la parte de cooperativismo para el tema de abejas justamente, y a su vez vas recolectando datos porque utilizamos mucho los métodos de encuesta y todo eso, cosa de poder procesar rápido la información. Después, durante el mes de septiembre y noviembre, que era el tiempo en donde había todo un tema de definición política por otro lado, aún así empezamos a tener contacto con las provincias. Una de las provincias que más buena recepción hemos tenido fue Santiago del Estero, que nos propusieron ellos un tercer encuentro, siempre virtual hasta ese momento, con todos los intendentes provinciales, en los cuales la primera reunión se les dijo que nosotros no íbamos a ir con una billetera a bajar dinero, todo lo contrario, vamos sin plata y a trabajar de fondo, ¿no? Y cuando nos referimos a trabajar de fondo, tiene mucho que ver el tema de organizar la producción local, pero también la bromatología local, que sabemos que prácticamente a nivel nacional no existe. Y la recepción fue tan buena que terminamos trabajando 3 días en Santiago del Estero, participando de una feria sobre economía popular y de economía popular, bien digo, y solidaria, en la cual se estaban haciendo una petición a la ciudad de Santiago del Estero, la ciudad capital, para que la reconozcan y que se institucionalice como un espacio posible de ventas y de crecimiento también, de crecimiento social, en las cuales tengo la foto más linda de Diana en ese caso, ¿no? Yo lo digo porque no está. Pero fue ella explicando, por ejemplo, cómo se utiliza un QR, porque nosotros suponemos que todo el mundo sabe cuando nosotros hablamos y decimos que esto y que aquello,
Y la brecha digital es un problema muy serio. Es como no saber leer en otros lugares, ¿no? En otros momentos. Y bueno, y parte de ese no saber leer también está la necesidad de enseñarlos a hacer. Así que una de las cosas que hicimos en ese encuentro presencial fue justamente esa tontería que pareciera enseñar dónde está la aplicación, cómo se baja, qué teléfonos pueden servirle o cómo leer esa información. Así que fue una experiencia bastante interesante porque salimos muy fuertemente de nuestro espacio de confort y en todos los sentidos, ¿no? Me dicen que están con problemas de conexión, che. Unas cuantos compañeros. Pero bueno, hagamos lo que se puede, si no queda grabado y después lo pasamos. ¿Te parece, Diego? Bien, ahí estoy Y trabajando en eso. gracias. Y después la otra cosa que ocurrió es que trabajamos un poquito, empezamos a charlar con La Rioja, con Entre Ríos, con provincia de Buenos Aires, de a pedacitos, no entera, pero bueno, vamos avanzando lentamente. Y ahora que este es un año fuertemente de gestión y teniendo en cuenta que vamos a arrancar, que ya arrancamos el segundo año, lo que nos pasó fue justamente eso, la buena recepción. Hoy tenemos demandas de varias provincias directamente, muy desde la mirada más territorial, ¿sí? Y en lo personal a mí me llega a preguntarme si en algunas concepciones todavía no seguimos viejos, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque aparecen como dos discursos cuando vos hablás con la gente de producciones de algunos lugares. Hay algunos más modernizados, por decirlo de alguna manera, que están hablando del territorio y de las cuestiones territoriales contra aquellos que todavía están en un esquema de economía regional, bastante áspero, bastante sin sentido después de tantos años de haber aplicado ese concepto y de no haber sido exitoso, porque la verdad que no lo fue. Así que parte de las conclusiones de diciembre son las que volcamos en el encuentro, en el encuentro de ahora, del que tuvimos esta semana. ¿Y por qué no sigue? Ahí va. Bueno, estas son cosas de las que hicimos. Digo, una tontería pareciera lo que voy a decir, pero mis compañeros que trabajan en el Estado saben lo difícil que es. No existía una folletería de nada. Acá hay una vidriera que es la vidriera de capacitación de todas las instituciones que trabajamos en esto, ¿sí? Y que todas las ofertas se ponían en un solo lugar, porque muchas veces las personas no saben por dónde buscar o no tienen tanto tiempo para buscarlo. Por eso bajar la carga emocional que hay alrededor de la tecnología necesita ser más precisa, ¿no? Y mejor acompañada. Nosotros suponemos que todo el mundo puede. Bueno, no. Angelina me está pidiendo, por favor, grábenlo porque no tengo señal, y otros compañeros también ahí, o la misma Moni que parece que está tan lejos y sin embargo está en Luján y cada 2 por 3 se le cae su conexión. Y entonces armamos una página donde hay una serie de cosas de presentación oficial, tenés una parte que es de capacitación y hay un tercer lugar que son cajas de herramientas. En las cajas de herramientas hay desde guías, ¿sí? Diferentes tipos de guías, hasta material para tomar decisiones en el puesto de trabajo de un municipio. O, por ejemplo, afiches para hacer docencia, ¿sí? Se fueron dando varias cosas alrededor de esto. Y este año, si todo sale bien, ese botón que se ve fuertemente ahí en celeste, bueno, ya estaríamos utilizando por primera vez nuestra propia plataforma educativa ahí adentro. Cuando me refiero ahí, yo me despego un poco porque mi rol estuvo muy encajado dentro del equipo del ministerio. Y este año seríamos el ministerio, pero más que nada desde el punto de vista de SENASA, dado que Diana cambió de espacio de lugar y eso. Dentro de las cosas que vamos a trabajar es un programa donde hayan 2 personas que figuren como responsables para todo esto y que sean elegida una de ellas a través de un sistema democrático en el cual al mismo tiempo se vaya renovando
todos los septiembre de cada año la pareja que está arriba. El que está abajo queda, el que está y pasa a estar arriba. Y se vota entre los compañeros quién reemplaza ese lugar. La idea es que esto siga rodando, ¿sí? Siga rodando y que existan 2 pares que se hagan cargo de mantener todo este circuito funcionando. Digo, o sea, eso es parte de las cosas que también estamos negociando hacia adentro, porque nunca trabajamos, o no conozco yo experiencia, donde se hayan trabajado tantas entidades y que cada uno pueda ser quien es sin alterar al otro y funcionar verdaderamente como una red, que es lo que hoy nos pasa. Digo, yo en ese sentido estoy muy, muy feliz, digo, porque es muy complejo, me lleva muchas horas, pero es muy interesante la experiencia. Y bueno, ahí hay algunos de los elementos con los que se cuentan en la página. Y esta plantilla, que vuelvo a correr la imagen, ahora para este lado, esta plantilla en particular es el desarrollo de trabajo de este año. No es que podemos hacer todo, porque la verdad que no podemos dar todas las soluciones al mismo tiempo. Y algunas llegarán en colateral, como por ejemplo, y muy especialmente, el tema de la infraestructura, recuperar infraestructuras para los mercados de concentradores locales, ¿sí? Que si hay alguien que lo sabe bien, justamente María Luna, María Nieves, perdón, porque ella trabaja en eso justamente. Basada en unos estudios que ella nos pasó, es que bueno, esa es una pauta colateral del trabajo, pero decidimos concentrarnos principalmente, siempre siguiendo la línea del trabajo con productores y elaboradores, con el acompañamiento municipal para lo que es más que nada bromatología y comercialización, y con la mirada puesta en los consumidores y en los comunicadores, decidimos que las capacitaciones van a estar ligando estos puntos básicamente, y que se debe, o sea, esa fue parte de las conclusiones del año pasado, se debe hacer un análisis muy fino, muy correcto, y elaborar la normativa recomendatoria para el caso de nosotros que somos todos nacionales, sobre una opción de un sistema de tránsito vecinal comunal, en la cual se pueda salir de una región y pasar a otra, de una localidad a otra, con un tipo de trámite específico. Se debe trabajar en la optimización de las ferias, porque vemos toda clase de ferias, desde gente tirada en un tablón, desde gente con heladeritas en la cual está llevando pescado, o frascos sin identificación, o cosas sin rotular, pero no porque me importe, sino porque tengo que saber su fecha de vencimiento aproximada. Esos son todos entrenamientos que hay que hacer. Hay que enseñar a cuidar la producción de traspatio, porque muchas de estas cosas, sobre todo, por ejemplo, las mermeladas, hay las mermeladas Doña María, por decir una que me sale a la cabeza, digo, las hacen con las naranjas de traspatio. Bueno, la naranja de traspatio tiene que tener el mismo cuidado la planta de no contagiarse un HLV que cualquier frutal en el medio de Tucumán, por decir exageradamente. O lo que es peor, digo, cuando se trabaja con un cerdo dentro de una casa. Bueno, las prevenciones y los cuidados que hay que tener cuando ese cerdo después lo van a faenar para hacer chorizos secos y todo eso, toda una serie de cosas y recomendaciones que hay que trabajarlas con la ciudadanía. Pero ahí es el municipio el que nos ayuda a trabajar con ellos. Vamos a seguir avanzando con experiencias sobre cocinas domésticas y cocinas comunitarias, dando a conocer que el Código Alimentario Argentino las reconoce, ¿sí? A través de dos artículos muy específicos. Volvemos bueno, este año es el año en el que vamos a trabajar con un sistema integral de georreferenciamiento y ordenamiento territorial, que tiene que ver con el control de agroquímicos muy, muy fino, y todo esto acompañado con el tema del control en ruta de cuando piden papeles en un municipio, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la experiencia corta del tiempo actual de cannabis hemos visto desastres,
pero los mismos desastres ocurren cuando quiere un productor pequeño también traer, no sé, 3, 4 cabritos a vender a la feria. Digo, terminan en la parrilla de la comisaría. ¿Por qué? Porque no tienen, los policías no tienen el entrenamiento de lo que tienen que pedir, los municipales no saben lo que tienen que pedir, y la gente termina siendo víctima y perdiendo su poca ganancia a manos de este tipo de situaciones. Entonces, ese es nuestro paquete fuerte de trabajo, ¿no? Y por el lado más específico, y volviendo al principio, el tema de los datos, necesitamos replantear técnicamente la vinculación de datos, la planificación, ¿sí? No es que tiro lechuga cuando se me canta, sino cuando debo hacerla, y la ejecución con sistemas técnicos de seguimiento. Eso hay que ser muy estricto porque nosotros manejamos dineros que no son nuestros. Entonces, si elegimos mal dónde ponerlo, significa que a otro ciudadano le estamos sacando alguna posibilidad. Entonces, es parte de nuestras responsabilidades tener mucha mirada sobre la vinculación de datos y sobre el seguimiento de los proyectos que nosotros podamos encarar. Eso es lo que estamos haciendo desde el Estado. Digo, las conversaciones que hemos tenido hasta ahora eran siempre acusadoras con el dedito, no, porque el Estado no hace, porque el Estado no hace. Bueno, este es el método que nosotros encontramos como para empezar a acomodar un poco la problemática real. No impactarán los precios inmediatamente, claramente que no, ¿sí? Pero sin embargo, en aquellos lugares en los que sí hemos podido avanzar un poquito más, sí empezamos a notar diferencias. No es lo mismo una Santa Fe con Mercado en tu Barrio, administrada por la gente acompañada más bien, no administrada, acompañada por la gente de Milagros, que una Santa Fe sin ese mercado. Digo, ¿son sutilezas? Sí, pero bueno, van a tener impacto quizás posiblemente un poco más adelante. Así que eso era lo que quería comentarles, digo, hay mucho trabajo para hacer, hay muchas cosas. Hola Angelina, pudiste entrar igual. Pero digo, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Digo, concreto, no en el aire. Así que bueno, era ese el comentario. Los escucho a ustedes ahora. Gracias. ¿Quién sigue? ¿Se durmieron? ¿Cómo lo ves, Juan? Tenía miedo que me preguntaras. ¿Cómo lo veo? Lo veo, eso ya te lo dije a vos y se lo dije a Diana cuando el año pasado, ¿no? Un esfuerzo terrible que ustedes. Ahora, quizás por la cantidad de años de experiencia y la cantidad de lugares distintos que uno conoce, y la cantidad de empleados públicos distintos que conocen en las provincias, en los municipios. A lo mejor lo que necesitas en este proyecto es crear categorías A, B, C, D, E, F, donde la gran mayoría va a estar en la F, que son aquellos lugares donde vos no podés asegurar el cumplimiento estricto de los agentes públicos, provinciales o municipales, de todas las normas que necesitas hacer. Entonces, en esos lugares F, lo que tratás de hacer es, primero, que el lugar exista, y en ese lugar que exista, lo que tratás de hacer es evitar que se maten. Entonces, lo que tratás en esos lugares es, digamos, evitar cosas que puedan crear, que puedan transmitir una enfermedad o que puedan crear un problema, ¿no? Un problema político, porque se te muere un cliente y
tenés un despelote que no lo para nadie, ¿no? Entonces, o sea, yo lo que siento de este programa es la dificultad de implementación en muchas provincias, ¿no? O en muchos municipios. Y a lo mejor creo que la manera de implementarlo es creando 5 o 6 categorías donde vas eliminando los problemas, eliminando productos. O sea, se puede trabajar solo verdura de hoja, ¿no? O sea, pueden vender huevos, o sea, digamos, cosas que ustedes lo pueden definir mejor que lo que va a terminar definiendo el intendente del lugar, ¿no? El intendente del lugar lo va a definir en quién es amigo y quién no. Pero yo creo que a veces hay una diferencia tan grande entre la presunción desde que se ve desde Buenos Aires a la que se ve desde el interior, ¿no? Cuando hablas de las categorías, no entendí cómo sería el sistema que propones. Básicamente sería digamos, permitiendo ciertos productos y ciertos productos no. O sea, digamos, en la categoría más simple, o sea, no permitirías comida elaborada, no permitiría, o sea, tendrías que hacer digamos, una lista de las cosas que son menos peligrosas de transmitir, ¿no? Porque nosotros nos preocupamos mucho del mercado de cercanía, pero nadie controla el restaurante que funciona en la intendencia. Ni nadie controla el kiosco que vende choripán en la calle, en la plaza del pueblo. Entonces, digamos, hay inconsistencias entre un modo de vida local y una reglamentación que es necesaria, pero que tiene que ser paulatina, ¿entendés? Entonces, más cuando a la autoridad local muchas veces le falta autoridad para aplicar la ley, porque el dueño del kiosco de panchos es él. ¿No? Entonces, ese es el tema. No lo habíamos pensado así, estás haciendo un aporte para la mesa, te digo, porque quedamos en discutir algunas cosas, nosotros nos preocupamos en categorizar a los productores y elaboradores. ¿En qué sentido? Hicimos una escalera que va del 0 a 1, son los que no tienen nada, del 2 al 3, los que tienen algún papel en regla, alguna cosa como para ir mejorando y que pueden entrar o que tienen un monotributo social y están con una cocina medio pelo, digamos, por decir una cosa, o tienen alguna huerta trabajando. El 4 ya es el que tiene todo ordenado y prolijo, que incluso hasta puede llegar a ser algún tipo de tráfico federal, y el 5 claramente es el que puede exportar, ¿no? Digo, hemos visto, increíble, aunque parezca increíble, productores pequeños exportando. Digo, lo vimos mucho. Digo, mucho más de lo que nosotros creíamos relevar. O sea, ahí fue que nosotros nos valimos mucho más de la mirada de Milagros y no tanto de la agricultura familiar campesina indígena, porque la ruptura está justamente en que hay una ambición de saltar y la verdad es que nos concentramos en eso, pero esto que me decís lo voy a comentar en la mesa. Digo, así que si querés después lo vemos y lo pensamos un poco más, pero sí, no lo habíamos pensado desde ese lugar. Armar esas Básicamente, categorías para el municipio.
Claro, tal cual. Así como, como categorizás el productor, categorizar, viste, el municipio. Sí, Generalmente los dos viven en el mismo lugar, ¿no? claro, sí, 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 hay convivencia. Y un problema que eso lo hemos detectado en Senasa cuando ya estuvo Diana la otra vez, y que lo único que pasó es que se hundió más, es que, por ejemplo, las bromatologías o las áreas de producción o las de zoonosis no tanto, cuando hay suele ser un veterinario, cuando las hay, pero la de producción y la de bromatología caen en manos de cualquiera. Digo, y eso lo seguimos viendo. Yo el año pasado hice un laburo bastante de tejedora con la gente por un problema sobre pesca artesanal, con el municipio de Zárate, Campana y uno del lado de Entre Ríos, para empezar a armar un convenio de trabajo, para que que se pongan de acuerdo cómo iban a trabajar este tema con la bajante del Paraná, con la pérdida que hay de peces y de producción, por lo tanto, sobre esto. Y yo veía que la persona, mi interlocutor de uno de los lados, no cazaba un fútbol, como se dice por ahí. Entonces le pregunto a la persona que me había presentado con ellos en el problema, por privado. Le digo, ¿cuál es el origen de esta persona en el cargo? Y no me contestó, no me contestó. Cuando terminó la reunión me llamó, me dice, mira, él, sin ánimo de desmerecerlo, digo, le digo, a él lo pusieron porque es un pastor evangelista que tiene mucha llegada con la gente, pero no sabe nada de producción. Y ahí es donde se choca la realidad, la política y la necesidad también, ¿no? Y después la otra cosa que nos pasa habitualmente es que muchas veces cuando ves Estado-Nación, que venís, que vas, que qué sé yo, aparte de que ya quedó claro que nuestro programa no lleva dinero extra, en alguna medida sí, porque en realidad es un dinero intangible el que estamos trabajando con ellos, ¿no? Digo, todos nosotros somos recursos, hora hombre y mujeres trabajando, digo, trabajadoras y trabajadores en esto, digo, en algún punto sí hay dinero, pero bueno, no lo ven, no es con la chapa que suelen estar esperando que lleves. Y bueno, y lo que te pasa es que te reciben bien y cuando te ven que lo que necesitas es laburo de fondo, se te escapan por la tangente, ¿viste? O sea que ahí hay todo un laburo que, bueno, cada institución va colocando un mojoncito, digo, donde no puede entrar el INTA, intenta SENASA o entra el INAES, y así es como venimos abriendo un caminito. Digo, tampoco nos queremos volver locos este año, digo, si logramos hacer 6 grandes provincias, creo que estamos más que bien, porque es mucha la demanda y el trabajo que eso implica, ¿no? Pero lo voy a proponer, esto de la categorización, porque no lo habíamos pensado. Así que sigo escuchando entonces, a ver si Eh, alguno de los chicos Era quiere como... otro elemento, eh, es meter a la comunidad en la administración del programa, ¿no? Y la Sí, manera de meter a la comunidad en la administración del programa es estableciendo algún mecanismo que facilite la financiación de los grupos que se armen, ¿no? sí, Eh, nosotros lo intentamos, bueno, nosotros, digamos, yo tengo una propuesta dando vuelta desde el 2011 para calificar esos créditos, pero con el sistema actual es muy difícil conseguir un crédito para una asociación, ¿no? bueno, resulta Este, que no. Resulta que hay un área de trabajo dentro del Ministerio de Desarrollo, no, perdón, de Economía, que la sigla es FONCAP, ¿sí? Nunca me acuerdo, no tengo las cosas acá. Ya las llevé a la oficina. Ellos son un fondo de capital para pequeños productores y productoras y elaboradores que trabajan a través de mutuales, donde tienen una tasa diferencial en los préstamos y son muy flexibles para dar los préstamos. O sea,
una persona que nosotros categorizaríamos entre 2 y 3 clasifica para estos créditos. ¿Qué es lo que le pasa? No tiene difusión el programa, o sea, empezaron a tener mucho vuelo en algunas áreas, generan conflictos dentro de la política local, provincial, porque esos créditos a veces son más discrecionales o una cosa así, y la tendencia es a los subsidios. Y varias cosas que se plantearon durante las discusiones, esas 49 reuniones que tuvimos, es que nosotros no estábamos, o sea, no nos vimos eh, identificados con la necesidad constante de dar subsidios. Al revés, la conclusión que nosotros llegamos es que los productores pequeños de esto lo que te piden es acceder a un préstamo. Y la devolución, en los casos que tenemos, siempre es positiva. Nunca hay pérdida en eso. Entonces no veíamos como una herramienta de gestión nuestra dentro de esta mesa gestionar subsidios. Todo lo contrario. Al contrario, si vos querías otro nivel de crédito, tenías que tener mayor producción, mayor presencia y más prolijidad en tus papeles, cada vez un poquito más arriba, ¿no? Digo, y eso se convirtió en un eje de trabajo para nosotros. Entonces, los compañeros de FONCAP, cuando viajamos a las regionales, y este año vamos a dictar en conjunto una capacitación, ellos hablan de finanzas en todo el espectro, ¿sí? Y de una manera muy cordial, de una manera muy sencilla, explican por qué, cómo administrar un crédito, digo, me pareció formidable eso, digo, tienen un programa y un grupo de capacitadores impresionantes, digo, unos compañeros, ¿no? De hecho, son todos muy militantes, por otro lado, pero bueno, todos de nosotros, por supuesto. Pero uno de los chicos siempre quiere venir, pero nunca engancha la hora, digo, y los otros están en otros lados. Y la verdad que es muy interesante lo que pasa ahí, porque no están pidiendo subsidios, están pidiendo trabajo a través de ese crédito, ¿no? De ese microcrédito. Y si todo sale más o menos como estamos esperando, esa posibilidad la vamos a aplicar ahora en San Luis, a pesar de que San Luis no quiera, y porque va a través de la mesa. Entonces, si la provincia no lo quiere, pero el municipio lo toma y además trabajas directo con los productores, nosotros también hacemos un contacto directo con ellos. Ya no puentea la provincia, ya se tendrá que sumar, digo, cosa que no pasó. Como nos pasó en Santiago, nosotros seguimos anonadados con Santiago. La verdad que es una provincia que inteligentemente entiende todas las herramientas de nación. Digo, es increíble el salto que dio. Ojalá Catamarca lo mismo, ¿eh? Estamos esperando a ver si podemos conectarnos con ellos, porque saben usar muy bien todas las herramientas, digo, tienen muy clara lo que significa esa política social, la política nacional en el aspecto social, digo, por pequeñez que sea. Y bueno, nada, estamos ahí, es una experiencia muy, a mí me sigue pareciendo interesante, agotadora puede ser. Diana el otro día me lo decía, pero yo no quiero soltar un centímetro de acá, porque creo que esto puede sacar una Creo diferencia de que, acá a 4 años. creo que la palabra clave que diferencia crédito de subsidio es compromiso, ¿no? Vos te das cuenta, el que te pide subsidio, vos le mirás la cara y preguntás en el barrio cómo anda y sabés que no le tenés que dar nada. Claro. Nosotros para la adjudicación de los créditos usábamos mucho la opinión de la colectividad, ¿no? O sea, ¿Dónde estabas vos, Juan? digamos, a mí digamos, me mandó gente de Buenos Aires a trabajar a Catamarca para un plan de desarrollo agroindustrial y estuve 5 años en Catamarca trabajando con gente, bueno, la ventaja es que también vino La Plata, además de los técnicos. Bueno,
y ahí hicimos ICAT, se creó ICAT, no sé cosas. Pero yo lo que voy es que qué importante que es la opinión de la comunidad, y vos te das cuenta que cuando piden crédito hay un compromiso mayor que cuando piden un subsidio, ¿no? Tal cual. Tati, hace como años que no te veo. ¿Pudiste escucharnos algo? ¿Quieren comentar algo, Diego? No, Tati. estuve escuchando, estoy aprendiendo. O sea, yo lo que aprendo con ustedes lo uso para militar. Obviamente, para eso estamos los sábados. Para eso estamos todos los días, más bien, no los sábados. Estoy sin internet, por eso no tengo imagen. No te preocupes, no te preocupes. Ahí vamos. Angelina, Nieve, ¿querés sumar algo? Diego. Diego, vos escuchás mucho de este proceso y nunca me diste algún comentario sobre este proceso. Bueno, muy interesante. Y te deja pensando, ¿eh? Te deja craneando, o por lo menos a mí me deja todo el tiempo viendo el alcance que tiene. Yo creo que es muy interesante que las provincias se articulen un poco más con los ministerios. No entiendo ahí ese sectarismo que hay. Entiendo que hay muchos municipios que por ahí no trabajan este tema, porque dicen, no, esto el movimiento, esto no, este lo maneja por acá no podés entrar porque lo maneja esta agrupación, entonces no nos metemos en esto. Y hasta el propio municipio, no políticamente, como decía Juan, depende de un montón de factores a la hora de tomar una decisión. Si son amigos, si no son amigos, creo que va por ahí la cosa, que no entendía eso. Y bueno, como tan difícil es, no sé vos la experiencia que tenés, me encantaría acompañar mucho de estos procesos y ver el impacto que tienen, porque sí creo que tienen impacto. Y en la formación y la capacitación me parece que ese es el eje. Muy bueno ahí cómo estaba armado pedagógicamente o entendido el alcance de toda la cadena, que es enorme. Y bueno, no, muy interesante todo lo que planteaba Vilma. No sé si, me interesaba cuando hablaban del tráfico federal, y ahí yo no entendía qué normativa es o el por qué. Bueno, debe haber un porqué, obviamente los productores se tienen que registrar, imagino que hay un registro, y se les debe certificar de alguna manera todo lo que es la parte de la logística, para que puedan transportar esa materia, el Bien. producto que queda, ¿no? Y digo, el por qué, y si tiene que ver con un tema fitosanitario o por dónde es la exigencia, ¿no? Que tienen, o se tiene ese control. Ahí tomamos la experiencia que tenemos nosotros desde SENASA con los tráficos federales, los tráficos de frontera. Y eso lo bajamos y lo anclamos a radios. La semana pasada, cuando charlábamos con Clery, creo que fuiste vos, Juan, el que decía que el camión no debe pasar más de una noche porque no le dan los costos. O sea, y dijiste el radio que nosotros habíamos estimado. En realidad no podía pasar entre 500 y 700 kilómetros una producción. 700 es mucho. Ya se te va. Yo sé que se te va, pero vos pensás digo, que el camión tiene que viajar y cargar, descargar, agregar, todo en un día. acomodar la carga. Entonces, digamos, en 8 horas de laburo, 10 horas de laburo, más de 500 kilómetros no avanza, ¿viste? No. Después la vuelta es lo de menos, el tiempo viene, viste, vacío y va. No, A 100 ahí por hay hora, una pero diferencia, que yo no te lo dije la semana pasada, porque en realidad la relación iba más por otro lado, la conversación de Clery no era la mía, pero ahí hay una diferencia. Nosotros lo que pretendemos es que el camión nunca venga vacío, que se mueva siempre en el radio con mercadería. Entonces es por eso que el sistema de tránsito vecinal lo que habilitaría es que dentro de ese radio, así como una especie de valija diplomática, sale de un lugar, llega a su mercado concentrador o a su feria que corresponda, al espacio que corresponda, pero vuelve a otro espacio con mercadería. O sea, estamos pensando muchas cosas a la vez, todavía no las hemos discutido en profundidad. Una de las propuestas es que
ese vehículo de logística sea del mercado, ¿sí? Donde tiene el municipio, pero bueno, son todas decisiones y cosas que todavía no discutimos en detalle. Pero más o menos para que tengan la idea es que por eso es tan importante el mercado. Vuelvo a eso, el concentrador chiquito, local, bien local. Porque lo que buscamos es que tenga la mayor, ya te doy, Nieves, la mayor cantidad de variedad de alimentos, sobre todo, ¿no? Variedad de alimentos. Y ese camión se mueve siempre con mercadería. Eso es lo que ayudaría un poco más a la lógica. Un ¿Te camión puedo vacío comentar es algo, carísimo. Vilma? Sí, querido. Digamos, es peligroso cuando uno hace los proyectos suponer que todos los participantes tienen fervor militante. ¿Entendés? O sea, pensar que un camión, que el tipo va a tener tiempo de entregar la mercadería y después traer nueva mercadería, puede ser demasiado optimista, ¿eh? Sí, pero al mismo tiempo tampoco es, a ver, hicimos cálculos con unas cuantas cosas, pero tampoco está resuelto, ¿eh? No digo que vaya a ser así tampoco, porque todavía no lo discutimos en profundidad, hicimos el primer esqueleto, un primer borrador, digo, estamos en etapa de discusión plena. La lógica es esa, lo que pretendemos. Y hablamos de un camión, pero capaz que no sea un camión, capaz que sea una traffic, por decirlo en volúmenes más razonables. Y esto estoy hablando de la posibilidad de que, por ejemplo, se puedan llevar, digo cualquiera, 1000 frascos de mermeladas de una población, de la Tucumán, por ejemplo, justo hoy no vino la tucumana, a otra región que está pegada en Catamarca, y de Catamarca traer, no sé, alguna otra mercadería. O sea, que el tráfico sea constante y complementario. Y tomando en cuenta que sí, que son 2 días en realidad de trabajo, ¿no? Siempre. Pero bueno, hay que pensarlo porque realmente hay que cranearlo. El volumen que lleve ese camión. Hablamos de un camión, pero capaz que no sea un camión, capaz que tenga que ser una traffic con refrigeración y con equipamiento suficiente como para que de otro lado traiga carne o traiga hamburguesas de llama o qué sé yo que pueda llegar a traer. Digo, teniendo en cuenta las restricciones y las responsabilidades. Es una parte interesante la que hay que hacer ahí. Así que todo lo que digan me sirve, porque yo después lo vuelco todo a la mesa. Y con respecto a lo que dijiste vos, Diego, y después le paso a Luna o Angelina, que estaba primero, Mari, el problema que tenés con los termos, como decía Clary la semana pasada, es hacerlos que jueguen nuestro juego. Yo conté en una reunión de esta semana que estaba María y conté que digo, cuando parecía que el Estado en tu barrio, que está administrado fundamentalmente por el lado del movimiento Evita, no tenía nada de nosotros atrás, en realidad sí tuvo algo de nosotros atrás. Ellos hicieron capacitaciones y las mantienen todo este año a las que cocinan en los comedores, ¿sí? Estoy hablando correctamente a las que cocinan en los corredores, que son las que además administran las huertas comunitarias, con la lógica de seguridad alimentaria e inocuidad. Ese fue nuestra recontra ganada, porque la gente va a comer igual. Por eso insisto que las guías de traspatio son muy necesarias, porque la gente va a buscar de alguna manera sobrevivir. ¿Viste? Entonces, si la pollería es estas que venden los cajones, por cajones los pollos y todo eso, tiran huevos picados, que sepan por qué no pueden comer esos huevos picados, que sepan por qué no pueden comer ese descarte. Digo, ¿son tonterías? No, porque la gente va a comer igual, igual. Digo, Tati sabe lo que estoy diciendo, yo lo aprendí de ella esto. Digo, la gente va a buscar siempre cómo comer. Lo que hay que hacer es enseñarle qué hacer en el peor de todos los panoramas. ¿Tenés que comer de esa basura? Bueno, tratá de lo menos posible. O del descarte. Digo, ellas muchas veces cocinan con descartes. Entonces, ellos les dieron
capacitación sobre esto, les están dando a la gente de los comedores. La verdad, vos me decís, si eso no es ganada, digo, yo esa le decía a los chicos esta semana, digo, no, no, son tan intangibles las cosas que podemos hacer, que no es que las podés cuantificar. De última podemos contar cuántos comedores recibieron esta información, pero va más allá de eso, se escapa plenamente de nosotros. Ahora, ¿es una ganada por el Estado? En algún punto sí, en algún punto sí, porque está dando algunas bases de seguridad alimentaria. No son todas, pero son algunas. Digo, y venimos de un proceso de mucha desinformación, y en el mundo de los alimentos es de un impacto impresionante. Ninguna propaganda te dice come fruta seca, come fruta sana, come fruta fresca. Te dice, comprate la vitamina fulanita que te va a dar los mismos nutrientes que la naranja. ¿Por qué no te comes una naranja? No te dicen come naranja. Digo, como esa mil. Tiene el ácido fólico igual que el pescado de no sé qué. ¿Y por qué no comes pescado? A ver, que le das laburo a la gente, que comes un producto sano. Digo, es bastante jodido el mundo este, porque hay mucha medicación dando vuelta, reemplazando los alimentos. Y ya sabemos todo lo que sigue, ¿no? Bien para Tati esto. Angelita, te paso un cachito y después le damos a María. Bueno, cómo no, Vilma, un gusto de estar con ustedes, compañeros. La verdad Gracias. que uno aprende muchísimo y como decía la compañera, esto sirve para militar, esto sirve para crecer, ¿no? En primer lugar, me parece muy importante lo que has expuesto, Vilma. Uy, ¿se cortó? ¿A mí o a ella, no? Sí, Vilma. Uy, A sí, ella, desde sí. hoy. Qué pena. Sí. ¿Eh? Ahí, se te había cortado, Angelina. Bueno, ahí estoy. Sí, que hace falta un compromiso realmente de los gobernadores y de los intendentes. Yo te cuento que en este momento, como te decía por un mensajito, estoy en una zona rural, en Hachal, de San Juan. Bien, acá hay mucha gente que trabaja el territorio y que son solidarios, tienen grupos solidarios, comunitarios, ¿no? Y que son los que han apoyado muchísimo, la zona rural está apoyado muchísimo. Si yo en algún momento te mando el gráfico de los votos que han tenido cuando en este gobierno, Fernández, Alberto Fernández y Cristina, muchísimos lo han votado, por supuesto, que a la que votaban realmente, a la que más conocían, es a Cristina, ¿no? Indudable, ¿no? Es amada y querida en esa zona, no te imaginas cómo, es decir, donde está Cristina, ahí estamos, dice. Y es así en este grupo, ¿no? Pero precisamente por ahí ellos se han comunicado a nivel nacional, han logrado algún tipo de programa, algo, pero siempre han tenido un freno a nivel de provincia o a nivel de intendencia. Y eso es lamentable, ¿me entiendes? Porque directamente, después que está hecho el proyecto, se adueña o a la intendencia o el gobierno, ¿entiendes? Y eso es muy lamentable porque es gente que trabaja mucho y en esto de la agricultura familiar trabaja mucho. Y otra de las cosas que decía que me parece muy importante es el tema de los medios de comunicación y la información. Yo me parece importantísimo eso, que se llegue de nación a la intendencia, es decir, a los municipios directamente con la información, ¿me entiendes? Porque creo que esa es la forma de que sepa que se le está respondiendo al sector más vulnerable, que se enteren que realmente se está trabajando por ellos y que ellos son importantes en el gobierno, ¿no? También lo que hay que hacer, que también lo mencionaste, es una educación al consumidor. Recordemos que venimos de etapas totalmente liberal, donde se ha favorecido totalmente lo que es el consumismo, ¿no? Sin importar si es ecológico, lo que sea, y si lo necesita. La cosa era comprar compulsivamente en grandes cadenas de supermercados. Sabemos muy bien por qué se ha hecho esto, precisamente porque favorecer a los grandes capitales, ¿no? Pero se ha desprotegido todo lo que es la producción, digamos, en las zonas rurales, y se los ha limitado a un comercio que es injusto, ¿no? Porque la forma en que lo producen terminan directamente para ellos, digamos, la soberanía alimentaria para el grupo familiar directamente. Y realmente cuánta riqueza hay que la pueden compartir, pero no cuentan con los medios. Y si vienen a comprarle, precisamente, el que es el intermediario, es el que se lleva toda la ganancia. Pagan poquísimo, pagan en cuotas y cuando se les da la gana, ¿sí? Suponte, la bolsa de cebolla estaba a 200 pesos.
250, 300, llegó a estar a 60 pesos comprando las bolsas. Y directamente el que va y la ubica en el mercado, o donde las ubican, gana pero 4 veces más. Es totalmente injusto, ¿no? Que el que produce siempre sea el perjudicado, ¿no? Pero a pesar de eso siguen creyendo, siguen apostando y siguen trabajando. Creo que es muy importante muchos temas de acá, y uno, lo que has dicho, es seguir con esto, porque esto es hacer justicia social, que es uno de los pilares, creo, del gobierno, ¿no? Y llegar a los más vulnerables, a los que más necesitan, ¿sí? Y que están trabajando, y que están aguantando, y que están apoyando, ellos están apoyando el gobierno, ¿sí? Ellos en donde están apoyando al gobierno. Y llegar también con la información, con medios de comunicación, llegar, educar, ayudar, hacer visible lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Porque muchas veces, ahora en este último tiempo, a través de todo lo que son las redes sociales, lo único que se dedica a sembrar odio, a sembrar discordias, a sembrar malas ondas, y eso es lamentable, mostrar que sí se está haciendo las cosas, que sí se cree en un país distinto, que sí se está trabajando por la justicia social. Yo agradezco mucho todo lo que aprendo de ustedes, compañeros, ¿no? Y bueno, les compartí un poquito lo que quizás estoy viviendo acá. Les cuento que yo vivo a 157 kilómetros, nada más que acá tengo una finca, y bueno, por eso es que concurro acá, vengo con los nietos, por supuesto, con alguna de las hijas siempre, a compartir, y veo la necesidad de la gente, inclusive con este tema de la megaminería, que es terrible acá, porque inclusive está la falta de agua. Lo he podido comprobar, llegué el viernes no había una gota de agua potable, y hacía ya 2 días que no tenían agua potable, en la zona céntrica estoy hablando. Recién a la noche llegó el agua, es decir, todos estos sufrimientos de la gente tierra adentro, no podemos dejarlos de desconocerlos, tenemos que apoyar, cumplir con ellos, ¿no? Porque creo que eso es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Y para eso estamos precisamente donde estamos, Vilma. Por eso aplaudo tu trabajo, como de todos los compañeros que los veo tan comprometidos territorialmente. Creo que eso da ganas de seguir haciendo, de seguir uniéndonos y diciendo, esto se puede, ¿sí? Se puede, claro, y se tiene que hacer. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, Vilma, querida. Gracias. Bueno. Adriana, le damos la palabra a María y después te pasamos a vos. Dale, María. Bueno, justamente con la compañera de San Juan, comentarle que la semana pasada estuve hablando por el tema del mercado concentrador de San Juan, el cual todavía no consigue su habilitación municipal, pero supuestamente está en trámites. Lo que propuse fue poder, de alguna manera, regularizarlo ante lo que es documental, y de esa manera todos esos pequeños productores que hace mención Angelina podrían participar y estar dentro del mercado concentrador. Los pequeños productores, la mayoría cuenta con RENAF, y esto muy poca gente lo dice. Todo aquel que tiene un RENAF no paga ningún trámite en SENASA. Entonces, podría participar y estar dentro de un mercado concentrador y vender su producción como Playa Libre, como operador comercializador de los mercados. Mi idea es justamente, una de las cuestiones que me preocupa muchísimo es el tema de los grandes costos que hay y la poca importancia que se le da a los productores, ¿sí? Entonces, te ofrezco, Angelina, después si querés te paso mi celular por privado o lo pongo en el grupo. Si vos tenés contacto con estos productores, de ver la manera de poder regularizarlos, y la verdad es que mi momento, o sea, en este momento mi único anhelo es que ese mercado de San Juan esté operativo para que todos los productores puedan trabajar en ese mercado. Y ya te digo, el costo es 0. No van a pagar nada, simplemente presentando su RENAF. Después les puedo pasar el contacto de San Juan, o sea, es personal de SENASA, esto, digamos, queda por fuera de la militancia, pero bueno, yo trato desde mi humilde lugar militar haciendo un poco de justicia social con estos pequeños productores para que puedan acceder a los mercados concentradores y que no tengan ninguna diferencia con un operador comercial común.
esa es mi manera de militar desde el lugar que me toca a mí hoy ocupar. Abrirles las puertas para que puedan estar dentro del mercado. Te agradezco, compañera. Me gustaría mucho, es decir, que tener el contacto tuyo, que te comuniques o me digas cómo comunicarme con vos. ¿Puede ser? Sí, sí, no totalmente. sé cómo puede hacer. ¿De dónde lo puede sacar, Vilma? ¿Vos sabes de dónde lo saca mi contacto para poderse comunicar? Ella está en los grupos, sí, está en los grupos, Angelina. Si no, ahora lo buscamos. Perfecto. Entonces, ahora yo te lo paso perfecto, en ahí lo privado. busco. Sí, Bueno, listo, le agradezco mucho. Sí, sería muy importante el poder. Tiene un nombre muy peculiar, es María de las Nieves Luna. ¡Ay, qué bonito nombre! Buscala que María la de vas a las Nieves. encontrar. Bueno, te agradezco mucho. Adriana, No, por agradezco favor. mucho. Quedo mucho. a esta disposición. Gracias, muchas gracias, compañera. No, por favor. Y después respecto a lo que decía Juan, el tema de la categorización también es muy interesante porque dentro de lo que es la parte bromatológica de los alimentos tenés, según el riesgo, un grado justamente de categoría, ¿no? Tenés desde lo que es farináceos hasta lo que es fruta fresca o carne. Ahora, me suena un poco complicado lo que se hablaba del transporte, que va con una mercadería y que vuelva con otra, porque sabemos también que los transportes también están categorizados y un mismo transporte quizás no sirve para el mismo producto. Entonces, bueno, ahí es donde ustedes como SENASA tienen que romper la cabeza. Y hay espacios que son de transformación. Digo, si nosotros, SENASA, no rompemos nuestra propia cabeza, no vamos a salir nunca aportando cosas. Digo, sí, pero me parece que no es solo SENASA. Digo, a lo que voy es que nosotros tenemos un peso tan fuerte en la legislación que las bromatologías provinciales se adoptan, o sea, no modifican sus situaciones internas porque SENASA no les propone otra alternativa, no les da la alternativa. La gente lo que no entiende o no la ve es que la función real, original de SENASA no era el mercado interno. Y la mirada sobre la gente en el mercado interno, en el productor, tampoco es para eso. Es para el nivel 5, es para la producción. Entonces, lo que nosotros proponemos cuesta romper, porque esta discusión la tengo con todos los SENASAs, con todos mis compañeros, con todos no, digo, con algunos, con los que conviven en el día a día al piso, entienden que las medidas equivalentes son una posible solución. No te digo que son la solución. Tiene que haber voluntad política del provincial en adoptar o adaptar las posibilidades que tiene desde su provincia a las recomendaciones que podemos sugerir nosotros. Nosotros tenemos que rompernos como una nuez y abrir el cerebro cuando hablamos de estas cosas. A ver, esa fue una de las cuestiones que desde que empecé la carrera de licenciada en inocuidad de los alimentos y después la especialización en el CEICA, es algo que yo me rompo la cabeza de cómo podemos hacer para evitar este doble estándar, porque tenemos un doble estándar que lo único que hace es, en vez de que nuestra producción llegue al mercado interno, claramente hay producciones que sirven para exportar y está buenísimo, pero nosotros como pueblo también, nuestro pueblo tiene que comer y tiene que tener las mismas pautas de seguridad alimentaria como cualquier otro país de exportación. La primera manera de dejar de pensar que hay dos estándares es viendo que no lo hay. Lo que puede haber es dos estándares alimenticios, y eso podríamos estar toda la noche discutiéndolo, pero puede haber dos estándares alimenticios, gente que come de la basura y gente que no. Exactamente, ¿sí? Bueno. Pero eso no significa que el alimento tenga un doble estándar. Eso es una mirada personal, digo, y me baso en otra cosa. Digo, esta discusión ya la tuve un montón de veces y cada vez argumento con más fuerza, porque cada vez estoy más segura de que el problema no es un doble estándar, porque el productor chiquito de los que habla Angelina produce con la mayor calidad posible dentro de sus entornos.
Y te puedo asegurar que las mermeladas que vos compras en cualquiera de estas ferias no son gelatinas, son mermeladas. Digo, Claro. entonces el problema es cómo accede al mercado, cómo puede construir en vez de 100 frascos, 1000 frascos a manera comunitaria, y cómo puede hacer que... te invito a que veas los videos de la página nuestra de Acercar Alimentos, porque hay uno de los videos que está una chica que sabe mucho de esto, Roberta San Martino, Ah, que sí, la conozco. la piba es una eminencia prácticamente en esto. Sí, sí, sí. Ella explica que, por ejemplo, una de las cosas que la gente no toma en cuenta es que los procedimientos que vos tenés en una elaboración a grado industrial tienen una serie de químicos, de agregados, de aditivos, de lo que sea, conservantes, que la mermelada de esta señora no la tiene. Ahora, la Tal cual. señora tiene que saber cuándo se le pudre la mermelada. Entonces, eso somos nosotros, los técnicos. Pero eso no hace un doble estándar. Al contrario, lo que haría es una diferenciación por calidad, que es una palabra que a vos te consta que yo peleo todos los días, que en el SENASA la perdimos. La perdimos. Con viento a favor solo somos inocuidad de exportación. No, debemos ser mercado interno, consumo interno, Consumo interno. consumo interno, porque yo no creo que haya doble estándar en el producto. Lo que sí creo que hay eso, consumo Sí, interno obvio. diferenciado Va a y depender de la calidad. escala. Y recuperar calidad. Claramente, exacto. Todo depende de las escalas. Exacto. Entonces, depende de la producción a escala, cómo va a ser el tipo de tratamiento que va a recibir el producto final. Exactamente. Pero hablando de doble estándar, me refería a que no puede ser de que se exija tanto control para lo afuera como para lo adentro, dejarlo, digamos, un poco más liberado al azar. Esto es lo que vos decís, la gente come de los contenedores que están afuera de los mercados, van y sacan la fruta como está y se la comen. Eso es una locura. Que bueno, también fue un poco una propuesta que hice en su momento, de que haya mercadería que se va a tirar, mercadería que se separe, se vaya a un depósito, que se pueda seleccionar, y una vez seleccionada esa mercadería que ya no cuenta con los estándares de calidad, por ejemplo, una banana que está media madura ya no la podés vender al consumidor porque el consumidor no la va a comprar, sabés que va a descarte, y en vez de tirarla en los contenedores, llevala a un depósito dentro de los mercados, seleccionala y podés darla a los comedores, porque no es un producto que perdió su capacidad de nutrición, ni mucho menos. Es un producto que no cumple con la calidad que el consumidor pretende. El consumidor, por lo general, vamos a la banana, que es lo más fácil. Pretende comprar una banana y que le dure una semana. Y hay bananas que duran mucho más. Pero cuando ya está con un color amarillo, que tiene algunos puntos negros, no es una banana que está mal, es una banana que se puede comer y está madura. Entonces, en vez de tirarla, exacto, y en vez de tirarlas a los contenedores con un montón de moscas, con un montón de cosas que quizás sí están fuera de condición para el consumo, las tendrías que llevar a un depósito dentro del mismo mercado, poder seleccionarlas y de esa manera donarlas. A ver, no sé el volumen, pero en el mercado central, en la etapa de Mugricio, para hacérselos buena onda, empezaron con un programa de eso. Y donde vos tenés además un registro que está bien, digo, te tenés que anotar y te dan una cantidad exacta, o sea, muy cercana a lo que vos vas a proveer, por ejemplo. Digo, pero eso mismo se podría hacer en otros niveles. Pero además también hay que enseñar al consumidor que, porque, digo, eso yo se lo he escuchado a Basterra varias veces, ¿no? El tema de la banana, uy, se fue la señora que quería hablar, ¿se habrá asustado? Bueno, la tosigamos. O se aburrió. La banana de Formosa y de esa zona de Formosa, no, perdón, de Jujuy y de Salta, es banana, es más pequeña, pero no tiene el estándar de la exportación ecuatoriana. Y yo hoy pensaba, si hoy están vendiendo a 200 pesos la banana ecuatoriana en Argentina, ¿cuánto le pagan al productor ecuatoriano?
¿Y por qué tenemos que consumir algo que viene con toda, los agroecológicos sobre todo, ¿no? Con toda la carga de lo que tiene el gasto en naftas, en dióxido de carbono? Bueno, Podríamos pero ahí hacer me una parece que campaña es inversa porque, a favor de la banana de Jujuy, que son sí, esas más chiquitas y que se son comen. chiquitas, son mucho más dulces, son mucho más ricas, porque he tenido la Otro oportunidad nivel de de probarlas. azúcar. Son buenísimas, pero lo que ocurre es que, por lo que yo tengo entendido desde mi humilde lugar y lo poco que he leído, es como que la producción de Jujuy y de Salta no llega a cubrir la necesidad del mercado, No, que es poca la producción. no. Esas son mentiras grandes como una casa. Y si son pocas la producción, habrá que hacer justamente el camino correcto para que aumente esa producción. El tema es Esa es que es la más idea. fácil. La Fruit Company era de Rockefeller y hoy tiene otro nombre, pero pertenece a las grandes naciones. Entonces, al ecuatoriano le deben pagar 15 pesos y llega acá a la venta para 200. Es un tema de mercado, no tiene nada que ver esa relación para mí. Digo, y si es Sí, poca la producción, es el mejor indicio de que hay que hacer más producción. Digo, seguramente, sí, sí. digo, o sea, producción nacional, digo, pensamiento nacional, digamos, y les va a Tal cual. beneficiar comer mejor y a los jujeños y a los que producen esas bananas. Tal cual. Che, no sé, ¿quiere comentar alguien algo más o para ir cerrando antes de que se vaya alguien más? Poquitos pero buenos, ¿eh? Yo ya me tomé como varios apuntes acá para comentar en la semana. Así que bueno. Bueno, tenemos una resolución de trabajo ahí directo, digamos, un enlace de trabajo. Tati, yo hubiera querido escucharte algo, pero no halagos, ¿eh? Ella tiene una mirada Mira, interesante. yo lo que, bueno, algo cortito. Te digo, me parece muy, muy, muy importante todo lo que ustedes hablan. Como porteña, no sé nada, no, o sea, encima la rata no deja que entre nada de provincia para acá. Y realmente es un campo importantísimo. Y algo que yo vengo pensando desde hace mucho es el tema de la inclusión en la alimentación. O sea, en las escuelas públicas, cuando hablo de inclusión es de la capacidad alimentaria y la manufactura de los alimentos en el hogar. O sea, que sería una inclusión familiar, que no sea un tema de las mujeres, sino que sea un tema del grupo familiar. Y el ahorro en dinero. Si yo voy a una verdulería y compro el tomate que está maduro, que lo tienen en un cajón, y eso lo pongo en una cacerola con agua caliente y después lo meto en los vasitos que me quedan de dulce de leche, qué sé yo, en el freezer, tengo como 5, 6 latas de tomate para hacer salsa. Y creo que, doy un ejemplo, ¿no? Y lo que vos dijiste es muy valioso, el tema de la competencia de la industria farmacéutica con la alimentación. Es tremendo, qué sé yo, el ácido fólico. La principal fuente de ácido fólico es la levadura. Y comamos más pan, y que el pan tendría que ser más barato. Y así 20.000 cosas. Yo creo que es un campo importantísimo y falta una difusión para abajo, que eso lo tienen que tomar el Estado en los municipios, en las provincias y a nivel nacional. Lindo para Eso discutir eso, lindo tema para tratar ese, de los alimentos contra los medicamentos. Buenas noches, Ginés, ya nos estábamos retirando. Bien, bueno, estamos dando vuelta, cambio un poquito la página y hago un anuncio ahí doble. Estamos dando vuelta a un documento que reconstituyó en relación a las conversaciones estas que hemos tenido, que empezó con ese titular de lo que era el ENA, ¿sí? La Empresa Nacional de Alimentos,
que fue una propuesta de más que no fue una propuesta en cuanto que no fue una cosa programática, sino fue una intención de parte de alguno de nuestros dirigentes, no nuestro, de un dirigente, y a nosotros nos llevó a enriquecer varias discusiones, digo, y a pensar varios aspectos, ¿no? Digo, esto, sobre todo, retomar este tema de los mercados, los canales cortos de cercanía y de comercialización, y los mercados más cercanos a esto. Me parece que hay como la otra contraparte para pensar. Digo, no tomé de casualidad el tema de medicamentos versus alimentos frescos, sino que me parece que al mismo tiempo podemos verlo como los canales cortos de comercialización versus los supermercados. Digo, entonces yo les dejo abierto esta invitación como para que una vez que cerremos este documento primero, y también pasó que en los grupos apareció también un tema bastante rico que tiene que ver con la planificación, no quiero equivocarme, que lo leí hoy a Luis, están ahí, se me perdieron. Bueno, que tiene que ver con el tema de la planificación y los costos de los alimentos en función a las estacionalidades. Digo, ahí también hay un tema muy interesante que hay que pensarlo. Y la verdad, yo muchas de las cosas que he propuesto en la mesa salen de nuestras charlas, sinceramente. Digo, ahí es donde sí hago patria, digo, llevando las bocas de ustedes a esas mesas, ¿viste? Así que bueno, nada, Ana María también le voy a decir lo mismo que a Ginés, llegaron al final del día, salvo que alguno quiera hacer un reconto rápido, pero bueno, ya estaríamos como cerrando la tarde. Y creo que sí, Nati, hay que enseñar más a los consumidores a consumir correctamente, porque después en el invierno te dicen por qué vale tan caro el tomate, y porque no es la temporada, y deberías haberlo comprado en el verano y haberlo puesto en el freezer para no andar comprando latas conservables. Digo, es enseñar a comer, básicamente. Ginés, ¿querés comentarnos algo si pudiste entendernos? Sí, pido mil disculpas que llegué tarde porque estaba de viaje. Estoy El todavía último paga el asado, así que salvaste, te salvó Ana María, que entró con más todo tarde. gusto, con todo gusto, cuando podamos estar en Córdoba, yo Ya lo hago el haremos. no, estoy escuchándote con mucha atención, Vilma, así que gustoso de verlo. Juan Bueno, Luis también. gracias. Así No, que bueno, Anita Di Pietro, hace como años que no te veo, Anita. Fiel oyente de los sábados, de la compañera de los sábados. Esta semana saben que es semana de mucha conmemoración, de mucha memoria, verdad, justicia, así que vamos a ver si podemos hacerlo con orden, Diego, esta semana, para que pongamos todos en el estado el afiche que mandemos como para recordatorio de nuestros compañeros. Así que bueno, eso, nos vemos en los chats esta semana y seguimos trabajando en esto. Así que Bueno, buena semana para todos y Vilma, todas. en relación a eso tenemos Sí. a la compañera Mónica, que inaugura el mural en la Me olvidé Exesma eso quería contar. y que están ¿Qué todos día y qué invitados hora? ¿Ya lo sabés? lo vamos a poner en el grupo, día y horario donde inaugura el mural, muy bonito, que ayer estuve dando una mano a embalarlo para llevarlo hacia la ESMA ahora el lunes o martes. Así que bueno, le vamos a avisar cuando sea el día y el horario de la inauguración. Bien, bien. Y así que bueno, nada, lo que quieran aportar, todo es bienvenido, porque en la medida que pueda lo voy canalizando y lo voy poniendo. Nos continuamos hablando. Nos vemos en la marcha seguramente con algunos de ustedes. Que tengan buena semana. Gracias. Chao, hasta el 24. Adiós. Nos vamos a Hasta el ver. 24. Ahí, Chao, vamos chao. ahí. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Chao. Peronista tarde, peronista semana. Che, Diego, me quedé pensando,